momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Dios puede cambiar tus circunstancias. ¿Cuántos queremos que Dios cambie nuestras circunstancias? ¿Cuántos queremos que Dios cambie nuestros problemas? Las situaciones que actualmente estamos viviendo. ¿Cuántos estamos pasando por el valle donde muchas veces salen lágrimas, sale dolor, sale angustia? Y hoy el Señor nos trae una palabra poderosa para recordar que no estamos solos, que Dios camina contigo, que Él ha estado ahí en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad, y que Él se manifestará a través de ti y de otras personas que necesitan el favor de Dios. Mis hermanos, yo hoy quiero hablarles de una historia que me encanta predicar. He predicado algunas veces sobre esta historia, pero cada vez que el Señor me lleva a esta historia hay una nueva palabra, hay una nueva revelación, porque su palabra es viva y eficaz. La palabra es ayer, es ahora y es para siempre, es por los siglos de los siglos. Por eso que no hay mejor palabra profética que la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos habla directamente a nuestra necesidad y llena el vacío que nosotros tenemos. Y yo hoy quiero llevarte a Primera de Reyes, el capítulo 7, y vamos a estar hablando sobre esta historia hermosa. Y es una historia donde el pueblo está pasando por una necesidad, está pasando por una escasez, está pasando por hambre, por sed. El pueblo de Israel se ve en congoja, está en momentos de angustia. Y quiero ponerte un poquito en contexto. Dice que Israel se había dividido en dos. Y hoy está Israel ubicada en la capital de Samaria. Y una de esas partes dice de que empezaban a hacer comercio. Era una ciudad muy próspera, habían personas que emprendían, el comercio iba, venía, había mucha abundancia. Era un lugar que estaba prosperando. Era un lugar que realmente estaba viendo las bendiciones. Pero ¿saben qué? Llega un momento donde Israel comienza con una ausencia de Dios. Diga conmigo, ausencia de Dios. Y llega un momento donde Israel se olvida, donde Israel comienza a adorar a dioses que no debía. Comienza a alejarse del Señor, comienza a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y hoy en día yo sé que usted conoce muchas situaciones en las que donde hay ausencia de Dios, vienen y comienzan los problemas. Hermanos, cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, el problema surge. Las situaciones familiares comienzan a quebrantarse. Cuando hay ausencia de Dios y cuando ponemos de lado al Señor, comienza la situación y la crisis a ponerse un poco tensa, a mirar que la situación ya no es igual como antes, como cuando había abundancia, como cuando todo estaba bien. Pero la ausencia de Dios me está encaminando hacia el fracaso, hacia el problema, hacia el llanto, hacia la dificultad. Porque cuando hay ausencia de Dios, las cosas cambian. Porque cuando sacamos al Señor de contexto, las cosas ya no son igual. Si no, mira los pueblos.
Mira Europa. Europa fue un lugar, pastores, que realmente nació el avivamiento. Llegó el momento, los siglos de avivamiento, de paz, de milagros. Y hoy en día Europa no quiere saber nada del Señor. Hay muchos que conocen la historia donde comenzó los Estados Unidos. Pero Estados Unidos comenzó a sacar la Biblia de las escuelas, comenzó a sacar a Dios de la ecuación y comenzó a mirar otras cosas que eran importantes. Y cuando sacamos a Dios comienza el caos. Y cuando sacamos a Dios comienza el caos. Y sabes, la situación que nosotros hoy estamos viviendo, miramos en las noticias, estamos viendo en la televisión, estamos viendo en nuestro celular. La situación, mis hermanos, no solo aquí en Estados Unidos, a nivel mundial, la situación es un caos. Estamos mirando desastres naturales, estamos mirando pueblos que su economía está por el piso, estamos mirando de que la inteligencia artificial hoy está tomando más auge. Y yo les decía, mis hermanos, estamos cayendo en un nivel donde las personas, ¿sabes qué? Creen más en la profecía de los Simpsons que en la profecía de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado eso? Predijeron los Simpsons. Los Simpsons comenzaron a decir, y esto está pasando. Y ¿sabes qué? La palabra del Señor nos está hablando en cada mensaje, en cada texto, de la importancia que hay que nosotros avivemos el fuego de Dios en nuestra casa, en nuestro interior. Pero hoy en día hay ausencia de Dios. Hoy en día sacamos al Señor y lo llamamos cuando estamos en necesidad, y lo llamamos cuando estamos en angustia, y lo llamamos cuando estamos en medio de una circunstancia difícil. Y así está el pueblo de Israel. Ya lo habían sacado, creían que todo iba bien, creían que ya no necesitaban al Todopoderoso. Creían que ya ellos la sabían y que ya estaban muy, como digo yo. Pero llega un momento donde le surge un problema. Y comienza a levantarse un enemigo poderoso, que eran los sirios. Y los sirios comenzaron a hacer guerra contra Israel. Y sabes, llega un momento donde los sirios habían rodeado la ciudad de Israel, donde ya le estaban cortando toda conexión para que allí ya no hubiera comercio, para que ya no hubiera gente entrando ni saliendo a la ciudad, para que los alimentos fueran cortados. Dice que aún hasta los ríos desviaban su auge, para que sequía, para que hambre pudiera ser golpeado a Israel. Yo no sé cuántos casos conoces tú de problemas que se desarrollan y se levantan con gente que ha olvidado al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, inconscientemente en nuestra casa olvidamos al Señor de lunes a sábado y lo volvemos a invitar domingo. Y saquemos la Biblia el domingo porque vamos a ir a la iglesia. Pero de lunes a sábado vivimos nuestra manera normal, alejado del Señor. Vivimos una manera conformista. Pero el Señor hoy en esta mañana nos está hablando de este caso para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales. ¿Sabes qué? Los sirios dicen que llega un momento donde Israel está pasando una hambre, una angustia. Llega un momento de desesperación. Ya Israel no haya qué hacer, no hay comida, y comienzan aún a comer la cabeza de los burros. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25.
Miren lo que dice: y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y el siguiente versículo, el 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey mío. Verso 27. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Imagínense, ya es que, mis hermanos, y no me quiero pasar porque más adelante vamos a hablar de este tema, pero cuando ya la autoridad más grande ya se halla que no hay respuesta de Dios, que los cielos están cerrados, que no hay momento para solucionar problemas, es porque ya tú estás destinado ¿para qué? Para la muerte. No hay esperanza de nada. Y entonces viene y el siguiente versículo dice: y le dijo el rey: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy. Miren, hermanos, el pueblo de Israel había llegado ya a un canibalismo. Se estaban comiendo las cabezas de los burros, se estaban comiendo el estiércol de paloma, lo estaban ocupando para prender fuego, para no sé yo para qué. Pero llega un momento donde una mamá le dice: ¿sabes qué? Hicimos un acuerdo con esta mujer. Yo dije que primero nos íbamos a comer a su hijo y después nos íbamos a comer al hijo de ella. Y le dice: y mañana comeremos el mío. El verso 29. Cocimos pues a mi hijo. Hermanos, ¿cuándo usted ha visto que usted da un hijo para que los demás se lo coman? Era tanto el extremo de esta gente que ya estaban en una desesperación. Diga conmigo: desesperación. Cuando entramos a un momento de desesperación, ya nuestra cabeza no concuerda lo que estamos haciendo. Tomamos malas decisiones. Cuando ya llega un momento de desesperación, usted ni siquiera le pide la dirección a Dios. Está corriendo con la primera respuesta. Pero dice, y le dice: al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo. Ya se habían comido al de la pobre señora, y ahora que le tocaba comer al otro hijo de la otra persona, lo escondió. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Se puede imaginar usted las circunstancias que estaba pasando Israel? La crisis que estaba pasando el pueblo, la angustia, la desesperación. Yo no sé si usted ha tenido en algún momento, tal vez no un problema de hambre, pero sí un momento que un problema no la deja dormir. No sabe ni cómo ir a trabajar. Está trabajando y usted no se puede concentrar haciendo los trabajos que le toca realizar, porque hay una angustia, hay un momento de tormento que vivimos por estar realizando problemas, que estamos en desesperación. Mis hermanos, cuando olvidamos a Dios, cuando hay ausencia de Dios, la crisis se vuelve peor. La crisis se vuelve muy, muy difícil. Y sabes, pero en medio de todo esto, lo que el pueblo estaba en momentos de decir: ya estamos en lo último, estamos en los momentos ya que miremos qué nos va a pasar. Y vámonos a Segunda de Reyes capítulo 7, el verso 1. Y lo que el pueblo de Israel estaba pasando, mis hermanos, era una situación desfavorable desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí
es donde comienza el mensaje. Porque aquí ya entra el Señor en escena. Aquí comienza nuestro Padre Celestial. Aquí viene la respuesta. Aquí viene el desahogo. Viene nuestro auxilio en medio de las dificultades. Y dice el verso 1: dijo entonces Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. Oíd palabra de Jehová. Jehová habló a Eliseo. Porque miren, mis hermanos, para Dios nada es oculto de la situación que tú estás viviendo. Nada. Tal vez usted no sabe las situaciones que nosotros estamos viviendo internas en nuestra casa, pero Dios la conoce. Dios sabe. Y dice de que ya Dios había visto la angustia, había visto el sufrimiento del pueblo de Israel. Cuando Él le dice al profeta: ¿sabes qué, profeta? Vamos a hacer algo por el pueblo de Israel. Vamos a hacer algo por la casa de Cafi. Vamos a hacer algo por la gente que el día domingo hoy está aquí y vino a escuchar palabra. Vamos a hacer algo. El Señor quiere hacer algo a tu causa. El Señor quiere realmente llevar una solución a tu problema, a tu dificultad. Y Él le dice al profeta, y por eso es que el profeta viene y va a dar la palabra. Así dijo Jehová: mañana a estas horas saldrá el seah de flor de harina a un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Búsquenme TLA para explicar un poquito más el verso 1 y el verso 2, si me ayudan con eso los hermanos de multimedia. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Mis hermanos, no había nada de comer. Estaban en sequía, estaban en angustia, no tenían nada, mucho menos había harina ni cebada. Y el profeta viene con una palabra de algo que los demás no pueden ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te va a profetizar, o cuando el Señor te da una palabra, tú no lo ves en el momento, pastor. Eso se cree en fe. Eso se cree por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El profeta estaba, en otras palabras, diciendo: en menos de 24 horas aquí habrá comida, aquí va a haber cebada, aquí va a haber trigo. ¿Y sabes qué? El verso 2 dice: el hombre del rey le dijo. Era un príncipe que trabajaba y era la mano derecha del rey. Y este hombre le dice: esto no sucederá, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Ya Dios había visto, hermanos, la necesidad que estaba el pueblo de Israel. Y el Señor manda al profeta con un plan. Ahora diga
Dios tiene un plan. Dígale a su vecino ahí: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tus circunstancias. Dios tiene un plan para tu necesidad. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un plan. Él quería hacer algo con aquella ciudad. Dios quería dar lo mejor al pueblo de Israel. Aún así, cuando se habían olvidado de Él, Dios nunca se olvida de ti. Aun cuando muchas veces nosotros estamos en desesperación, creemos que no hay respuesta, Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un plan para ti. Yo no sé si tú lo puedes creer en esta mañana. Y luego dice la palabra que en medio del caos Dios da una palabra al profeta y el profeta desata la palabra. Qué duro es cuando hemos recibido palabra de Dios y su incredulidad ha hecho que esa palabra sea enterrada. ¿Sabes qué? A los 9 años yo no entendía. Y fui y le dije a mi mamá: ¿qué es ser madre de multitudes? Porque cuando yo acepté al Señor, la que me hizo la oración de fe me dijo: serás madre de multitudes. Y esa frase nunca se me fue. Y hoy puedo ver gente aquí de Honduras, de México, puedo ver gente de Perú, puedo ver gente de El Salvador, puedo ver gente de Guatemala, gente de República Dominicana. Mis hermanos, la palabra que Dios da no regresa vacía. Cuando tú la abrazas, cuando tú la crees, cuando tú comienzas a caminar en una palabra de fe. Yo no sé si tú estás creyendo esa palabra. Yo no sé si tú estás creyendo esta mañana que Dios tiene un milagro, que Él se va a levantar por pelear a tu causa. Y dice la palabra de Dios: en menos de 24 horas. ¿Alguien puede creer? Es que esto, mis hermanos, solo es para aquellos que creemos, solo es para aquellos que arrebatamos. Dios siempre tiene un plan. Y Dios le dice: en menos de 24 horas tú verás un milagro. Y él le dice: pero ¿y cómo? Esto no es posible. ¿O acaso va a abrir el Señor la ventana de los cielos? ¿Sabes qué me llama la atención? Este hombre era la mano derecha del rey. ¿Y cuál fue la respuesta que le da el rey a la mujer? ¿Acaso puede Dios hacer esto? Porque nosotros, mis hermanos, somos el efecto de la gente que nos rodea. La gente que te rodea o va a activar tu milagro o a matar tu milagro. La gente que te rodea realmente tiene mucho que ver con quién hablas, con quién te rodeas, con quiénes son los que te están direccionando. El rey realmente era un incrédulo y la mano derecha otro incrédulo. Y yo te voy a decir algo: cuando la palabra de Dios, por eso decía en la oración, esta palabra nació en medio del dolor, en medio del proceso. Porque yo le decía al pastor: tú no sabes cuántos mensajes el Señor me ha dado aquí acostada en esta cama. Tú no sabes cuántas palabras de Dios el Señor ha quebrantado mi corazón. Pero yo sí creo en los milagros. Creo en los milagros de 24 horas. Creo en los milagros que se activan por el poder de la palabra. Saben, nosotros era un día 19. Mi operación fue el 5 de diciembre. El día 19 teníamos que ir donde la oncóloga. Tenía una transfusión, tenía un tratamiento que me iban a poner. Eso era a las 9:30 de la mañana. Y el pastor estaba ahí conmigo. Un día antes nos pusimos a orar. Empezamos a orar, a declarar sanidad.
En la tarde a las 3:30 tenía que ver a la doctora y al cirujano que me habían operado. Llegamos. En la mañana, a las 9 de la mañana yo estaba ahí. Voy a laboratorios y comienzan a sacarme la sangre. Mis hermanos, ese fue el primer milagro. Mis venas son difíciles de encontrarme. Y aquí está el pastor. A veces me pinchan 4 o 5 veces y mis venas no se encuentran. Y ese día vimos un milagro de Dios. Hasta el pastor se asustó y él le dijo: ¿ya se le encontraste? Porque al primer pinchón estaba la sangre. Y nos sentamos a esperar. Y nos pasaron a la sala donde están todas las personas recibiendo sus tratamientos de cáncer. Y estaba yo ahí sentada y el pastor sentado, y estábamos glorificando a Dios y creyendo el milagro y diciéndole: Señor, en este proceso tú te glorificarás, tú te manifestarás. Pero nos llamaba la atención que nadie llegaba a atenderme. Y yo miraba que entraba uno, lo atendían, entraba el otro y lo atendían. De pronto llega una enfermera con unos papeles y me dice: ve a disfrutar tus vacaciones, los holidays, el fin de año. Ve a disfrutarlo porque no necesitas tratamiento. No entendemos cómo tus plaquetas subieron. No entendemos cómo los niveles llegaron a su parque. Pero en menos de 24 horas habíamos recibido el milagro. Y nos vamos felices, ahí lloramos. Y ella dice: vayan, disfruten. Y estábamos llorando enfrente de esa enfermera. A las 3:30 de la tarde yo tenía que ver la doctora que me operó. Y ella me dice: ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Vete, come el pavo tranquila, porque no hay células cancerosas. Ese tumor es un tumor benigno. En menos de 24 horas tú puedes recibir tu milagro. En menos de 24 horas tú puedes activar la palabra que Dios ya dio para ti. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con tu necesidad. Dios tiene un plan con tu causa. Y Dios es un Dios maravilloso, mis hermanos. Y Jehová da la palabra al profeta y le dice: ve y diles que en menos de 24 horas aquí va a haber cebada, va a haber trigo. Pero déjame decirte algo, que estoy hablando que los tiempos se aceleran. Estoy hablando que hay un poder que acelera los tiempos. Yo no sé si tú puedes entender esa palabra. Hay un milagro que el Señor quiere y hay un poder que acelera los tiempos. En 24 horas Dios puede dar la orden en el cielo que tu problema tendrá respuesta. Y es que qué hermoso es, mis hermanos. Solo es que, ¿sabes qué? Que para que creas esta palabra debes activarlo. Es que no se puede activar algo que no se cree. Lo siento, pero no se puede activar algo que no se cree. Habemos aquí más de 100 personas, pero quien va a arrebatar su milagro es aquel que cree. Aquel que diga y que direccione y le diga al Señor: yo creo mi milagro, yo abrazo mi milagro, yo realmente creo lo poderoso que tú vas a hacer. Porque para ver los milagros debes de activar tu fe. Esto no es aquí, nosotros decimos tirar a la garduña, tirar los dulces de las piñatas.
Mis hermanos, ¿sabes qué le dice el profeta? Aquí va a haber comida, pero tú no comerás nada, porque los incrédulos no reciben los regalos del cielo, porque los que no creen no reciben la bendición de Dios, porque aquel que no activa su milagro no va a poder gozar de las bendiciones que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que dígale a su vecino: no puede ser incrédulo. Vamos, dile a tu vecino: no puede ser incrédulo. Y es que aquí, mis hermanos, hay un problema. Aquí hay un problema cuando hay personas que son incrédulas y tienen más sus ojos abiertos, sus ojos naturales abiertos, que sus ojos espirituales. Aquí hay que activar los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque usted va a creer algo que todavía no ve. Porque usted va a creer algo que la palabra del Señor dijo que hará, y Él lo hará. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Creer. Diga conmigo: creer. Ese es el trabajo de nosotros. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a abrazar esta palabra. Señor, ayúdame a creer esta palabra. Porque es difícil cuando el problema es tan real y usted dice: ay, sí, pero es que mire, pastora, mi problema es más difícil. No creo yo que se resuelva en 24 horas. Yo no creo que el problema, miren, mis hermanos, el Señor es un Dios todopoderoso. No importa cuál sea el tamaño de tu necesidad, no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo, tenemos a un Dios de milagros, un Dios que hace milagros creativos, un Dios que cambia las circunstancias. No hay nada imposible para el que cree. Dios es un Dios de poder. Y nosotros hemos visto aquí personas que han sido y están en el proceso, pero que Dios los ha sanado de un cáncer, que Dios los ha sanado de una leucemia, que Dios ha removido aún aquellas cosas, ha operado, te devuelve órganos nuevos. No hay nada imposible para el Dios que servimos. Nada es imposible. Pero ¿sabes qué? En medio de todo eso, en el verso 3, que quiero avanzar, Dios va a usar a unos leprosos. Dios va a usar a unos leprosos. ¿Sabes por qué? Porque ¿a quién le da primero la palabra el profeta? ¿A quién se la dio? Al asistente del rey. Y como cuando tú no la recibes y cuando tú no la crees por fe, hay otro que la va a arrebatar. ¿Hay alguien aquí que quiera arrebatar milagros? ¿Hay alguien aquí que diga: yo sí estoy dispuesto, yo sí creo la palabra? Mis hermanos, Dios va a usar a estos hombres. Y dice: a la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. A las personas que tenían esa enfermedad los sacaban, ya los aislaban de la sociedad, ya no tenían remedio, ya los sacaban ahí a un lado para que no contagiaran. Los hacían y los creían inmundos. ¿Y sabes qué? Me llama la atención porque el Señor no hace acepción de personas. Dios puede usar, miren, en la Biblia usó hasta la quijada de un burro.
Dios usa al que quiere. Dios usa realmente al que el Señor tiene misericordia y al que está dispuesto. Y dice que en la entrada estaban estos hombres y ellos comienzan: ¿qué estamos haciendo acá sentados, esperando morir? El verso 4: si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Ya ellos ya habían escuchado que allá adentro se estaban comiendo entre ellos. Se estaban comiendo las cabezas de los burros. Pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Y los sirios que no eran los enemigos, ¿verdad? La situación aquí está difícil. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todas maneras, vamos a morir. O sea que ellos no hallaban esperanza de nada. Para ellos todo era un caos y era el final. Pero vamos al siguiente versículo. Dice: al anochecer se levantaron y se fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta que allí no había nadie. Verso 6: Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como carros de fuego, de caballo y de un gran ejército. Por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel le ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Verso 7: así que los sirios huyeron aquella noche, abandonaron sus tiendas de campaña, sus caballos, los burros, con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron al campamento tal y como estaba. Mis hermanos, esto es algo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que tú no las vas a hacer. Hay cosas únicamente las hace el Señor a su manera, a su manera. Porque a veces nosotros no recibimos los milagros porque queremos hacer las cosas a la manera de nosotros, de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Cuándo has visto que una ciudad huye? Eso solamente lo hace el Señor. ¿Cuándo has visto que la gente dejó todos su riqueza, su plata, su oro? Porque el siguiente versículo lo dice, el verso 8. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron ¿a qué dice? A comer. ¿A qué dice? A beber. También tomaron oro, plata y ropa, y todo eso se lo escondieron, porque Dios no solamente da de acuerdo a tu necesidad, Dios te da más de lo que tú has pedido. Dios no solamente te da tú lo que tú necesitas, sino que Él te sorprende en grande. Dios te sorprende en grande. Mis hermanos, esta historia para mí, cada versículo tiene sentido. Yo no sé si tiene sentido para usted. Yo no sé si el Espíritu Santo está ministrando su corazón con esta historia. Pero esta historia tenemos que salir creyendo, activados en fe, porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan. A veces pensamos que Él es el final de tu circunstancia. A veces pensamos que no hay respuesta. Pero déjame decirte que cuando el poder de Dios entra en acción y Dios ejecuta su plan, tú vas a tener aún más de lo que tú has pedido. Y el verso 9. El verso 9, miren, pero después dijeron, y esto me llama a mí mucho la atención. ¡Qué tremendo! Pues después dijeron, ¿no estamos haciendo lo correcto? Ay, mis hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa,
Pero cuando a veces nos han invitado a un lugar y no llevamos a Anthony, y hay algo que a Anthony le gusta, nosotros decimos: ay, Anthony estuviera aquí para que él disfrutara también. Dice de que ellos no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Miren, hasta el arito de la unción se me cayó ya. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Comieron, bebieron, encontraron ropa, encontraron muchas cosas, encontraron mesas servidas, encontraron plata, oro, cuántas cosas. Porque mira, mis hermanos, y yo quiero soltarte algo que el Señor me ha ministrado en este año. Y era una confirmación de una conversación que tuve hace 3 días con mi cuñada, o 2 días. Y esta palabra me lo confirmaba. Porque cuando nosotros comenzamos siendo una iglesia, y Dios nos ha bendecido muchísimo. Y hemos visto la gloria de Dios. Hemos sido probados en lo económico. Hemos sido probados en todos los aspectos. Pero el Señor nos hablaba y me decía algo: si no enseñan a mi pueblo a dar, nunca van a recibir. Si no enseñan a mi pueblo a ser dadivosos, a creer en los milagros creativos. No es que Dios necesite tus finanzas, mis hermanos, no te confundas. Pero cuando nosotros decidimos darle al Señor lo que le corresponde de cada casa que vendíamos, las casas siempre se venden en construcción. Y aquí está Benji. Y a veces ha sido difícil, porque Dios prueba tus finanzas. Pero si en algo hemos entendido, es que Dios realmente premia tu fidelidad, y Él no se queda con nada. Mis hermanos, esta gente tenía a manos llenas. Esta gente encontró la bendición de Dios. Y yo te quiero decir algo: el momento que Dios te bendiga, debes de compartirlo con los demás. ¿Sabes qué difícil es? Y yo hablando y diciéndole al Señor: Señor, esto es difícil. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos tan mezquinos con el Señor. Nosotros muchas veces nos cuesta darle al Señor. Y el que te da todo, el que te bendice, el que te da salud. Mis hermanos, yo he estado pagando un seguro caro por mi salud, y aún así nos ha tocado que pagar más. Y yo le decía: Señor, nunca he dado gracias a Dios tanto como en el 2024. La salud es un regalo que Dios nos da. Y yo le decía al Señor: Señor, qué difícil es si ni siquiera a ti te damos un poquito. Que tú nos bendices, que tú cuidas a mis hijos, que tú abres las ventanas de los cielos, que yo tengo un techo, que tú me das todos los favores. Ahora es más difícil darle al otro que no me ha dado nada. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo, pueblo de Dios? Este es un principio que debemos aprender, porque la palabra del Señor, en las cosas del reino, las cosas no se entienden de una manera natural,
sino que las cosas del reino se entienden con los ojos espirituales. Y si en algún momento tú no lo has experimentado, yo te invito a vivir esa experiencia con Dios. Por eso es que es el único versículo que el Señor habla y dice: probadme. Yo te invito a que lo pruebes, porque Él dice: probadme, si yo no voy a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y ellos dijeron: no nos podemos quedar solo con esto, tenemos que ir a compartir. Ahí hay muchos niños, ahí hay muchos jóvenes, ahí hay muchos ancianos que se están muriendo de hambre, se están comiendo entre ellos. ¿Sabes qué? También debemos de compartir. Y se van. Y el siguiente versículo dice: entonces regresaron y llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron: venimos del campamento de los sirios, no hay nadie allí, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos, los burros atados. Mis hermanos, ni siquiera les quedó tiempo de llevarse ni caballos, ni burros, ni nada. Salieron corriendo. Y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Todo estaba servido, no se llevaron nada. Verso 11. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y aún era de noche y el rey se levantó y les dijo a los oficiales: les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios. Mis hermanos, ¿te has encontrado con esa gente? ¿Te has encontrado con ese tipo de gente? Que realmente Dios te ha dado la palabra, estás viendo la bendición, quieres compartirla con otros y te dice: ya te lavaron el cerebro, Pastor David. Ay, no, es que verdad, ya estás yendo ahí, ¿verdad? Hermanos, por eso muchos no reciben los milagros que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Miren, este rey sí es cabezón. Y dice: es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensa que cuando salgamos nos van a atrapar vivos y así entrarán en nuestra ciudad. Siguiente versículo, el verso 13. Entonces uno de sus oficiales les dijo: aún nos quedan algunos caballos. ¿Qué le parece si enviamos a 5 hombres a investigar qué sucede? ¿Te acuerdas de los espías? ¿Te acuerdas de las personas que venían con malas noticias y desalentaron a todo el pueblo? Pero hubieron 2 que arrebataron la promesa, y a causa de esos 2 pudieron encontrar una tierra prometida. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Y luego después el verso 13 dice de que se fueron. Dice: no tienen nada que perder, pues lo mismo da quedarse aquí o ir allá, todos moriremos. Porque la gente incrédula tiene el mismo lenguaje. La gente que no cree en los milagros tiene las mismas conclusiones. Verso 14. Entonces el rey envió hombres al campamento del ejército sirio para que investigaran lo que sucedía. Y el verso 15: ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa, cosas de los sirios que habían dejado tirados en el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey todo lo que habían visto.
Ellos fueron y buscaron a el 16, Enseguida la gente salió, tomó todas las cosas, abandonaron el campamento sirio y tal como Dios lo había anunciado, diga conmigo, tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Verso 17. El rey le había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad, pero la gente, ¿qué dice? Lo atropelló y este murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. ¿Cuál fue la palabra que le dio el profeta? ¿Sabes qué? Lo vas a ver, pero no comerás nada de la bendición de Dios, porque aquellos que son incrédulos no comen nada de las bendiciones ni de los milagros de Dios. Solo aquellos que lo arrebatan, solo aquellos que son activados en lo que van a creer, solo aquellos que dicen yo recibo mi milagro, solo aquellos que dicen Señor, yo estoy dispuesto, mi causa es difícil, pero yo creo que tú tienes un plan. Yo creo, Espíritu de Dios, que tú vas a hacer cosas grandes. Pueblo, ponte en pie. Yo no sé si esta palabra ha tenido sentido para ti, pero el Dios de los milagros está en este lugar. El Dios que está diciendo, no importa tu situación, el Señor se ha acordado de ti. Hay un plan que el Señor quiere hacer. Hay algo poderoso que el Señor quiere. Quiere que quitemos de nuestra boca toda incredulidad, que quitemos de nuestros ojos toda falta de creerle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada uno de mis hermanos. Hoy oro, Espíritu de Dios, para que sea, Señor, tu presencia soplando con este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a pedir a los líderes que vayan, que vean algunas personas que han venido en esta hora. Yo quiero hacer una invitación. Tal vez tú no conocías esta historia. Tal vez muchos no conocen los milagros de Jesús. Tal vez muchos de ustedes tal vez no han tenido la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo sí quiero activarme en fe. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que seas tú, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros. ¿Sabes qué? Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!